Buenas tardes. De nuevo con ustedes, Fausto Amador Arrieta y Mimi Prado en un programa más de alto voltaje en cadena radial costarricense. Eh, el tema de hoy es Estados Unidos. El tema de hoy también le hemos puesto de nombre, ¿existe un parteaguas en Estados Unidos? Es Estados Unidos que surgió como enorme potencia después de la Segunda Guerra Mundial, que creó la institucionalidad internacional, Naciones Unidas, que creó un orden económico y un orden político que permitió sacar millones de la pobreza y que permitió desarrollar a muchos países. Esa potencia se encuentra hoy en crisis. Algunos lo llaman grietas grandes e internas en nacionales, pérdida del consenso, problemas electorales, etcétera, etcétera. Y además, un problema de relación con la geopolítica internacional, también grave. Pero lo que pasa es que un gigante de ese tamaño entra en crisis y el tsunami afecta al mundo entero. Este, Estados Unidos muestra esas grietas y Estados Unidos además crea una nueva política para recuperar predominio internacional en la geopolítica y está creando políticas también para lograr un desarrollo interno y ponerse a la par de China en la parte tecnológica, de infraestructura y de desarrollo económico. Sobre esto es el programa de hoy y le cedo la palabra a don Fausto Amador. Hola Mimi, qué lindo verte otra vez. Eh, Mira, pasadas las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, justo 20 días después de que fuera anunciado que Joe Biden era el virtual ganador, Jeffrey Sachs escribió un artículo en el que decía que no existe nada más peligroso para el mundo actual que el estado de descomposición de la política racional en los Estados Unidos. Lo dijo 20 días antes de las elecciones. No, justo 20 días después de las elecciones. Tenía razón y todavía le faltaba, por ver lo peor, la continua negación de la victoria, las apelaciones a las Cortes Federales y como cereza en el pastel, obvio, el asalto al Capitolio. Y no había visto todo, había más. No había visto cómo la élite del Partido Republicano se plegaba detrás de Trump, le rendía pleitesía y los senadores y principales políticos lo visitaban como a un padrino de la mafia a besarles su anillo en la casa de Mar-a-Lago en Florida. Un dato, el 75% de los republicanos apoyaban esas actitudes o apoyaron esas actitudes de Trump. 75%. Bueno, y luego cumplían el obligado ritual de negar la validez de las elecciones y seguir negándolas, porque es una condición para tener el cobijo del partido, que recordemos, fue el partido de Lincoln, el partido de la libertad de los esclavos y que ahora se ha convertido en la punta de lanza del racismo y de la xenofobia. Es un desafío reflexionar sobre Estados Unidos. Pero bueno, no hay otra manera de hacerlo que agarrar y tomar los hechos políticos más relevantes. Y fíjate, Mimi, yo no voy a tomar ni la inflación, ni las dificultades de aprobación del presupuesto, otra vez terriblemente deficitario, ni los chantajes de no aumentar la autorización de endeudamiento del país, porque esos son rituales habituales que no inciden realmente en el trazado de los perfiles Coyuntural decisivos. y ¿Mm? coyunturales. Sí, no son los perfiles decisivos de la política nacional. Los ejes decisivos en los que se mueven los hilos de las contradicciones norteamericanas actuales son
el carácter de los precandidatos que pretenden enfrentarse a la próxima campaña electoral, las ideas fuerza del establishment con relación a un posible, probable y casi inevitable estancamiento de la guerra de Ucrania y las visiones frente a la sistemática acechanza del crecimiento de riqueza, comercio e influencia política de la República Popular China. Lo digo así y no le digo para arrancar China porque me merece todo mi respeto, un respeto que no se lo dan en ningún otro lado. Todos esos temas están en la escena y tienen como telón de fondo las realidades deprimentes del estado de situación de los Estados Unidos en lo social, en lo económico, en lo industrial y en lo regional. Y todo eso es subproducto del desmantelamiento de la estructura industrial emigrada a China y de su abandono de la infraestructura nacional que resultó de un Estado debilitado bajo el furor neoliberal. La realidad política de Estados Unidos se desarrolla alrededor de esa amalgama compleja de contradicciones. Y para dar una guía a nuestras reflexiones, solo para que veamos cómo quiero proseguir este razonamiento, voy a comenzar con los aspectos electorales. Como las elecciones suponen visiones frente a los problemas del orden del día, vamos posteriormente a hacer un esfuerzo para exponer la conciencia que tiene la élite pensante de Estados Unidos sobre el origen de sus problemas y los planteamientos que se hace para resolverlos. Después vamos a razonar sobre la génesis de esos problemas, que al parecer, como veremos, está también en proceso de clarificarse para la inteligencia dirigente. Y vamos a concluir razonando sobre los problemas estructurales que dificultan la formación de consensos para salir de la situación en la que están, para ejecutar cambios significativos. Entonces arranquemos con lo electoral. En el Partido Demócrata, el hecho de que sea Biden el candidato limita poderosamente la capacidad de renovación del liderazgo del partido, porque crea un entorno de una grave situación de inmovilismo al tiempo que le ofrece un flanco débil a Trump, que por el momento ha vuelto a convertirse, digo por el momento, porque cualquier cosa puede pasar, pero ha vuelto a convertirse en la estrella ascendente del Partido Republicano a pesar de todos los pesares. Vi ayer una encuesta, perdón, que le preguntaban a los norteamericanos que cómo creían que estaba la salud mental de sus candidatos. Y él creo que era como el 70 y pico% el que decía que mal en el caso de Biden y como un 50 y algo, casi 60, que bien en el caso de Trump. ¿Verdad? Esto, por supuesto, hay un sesgo de edad en el caso de Biden y sus olvidos mentales, etcétera, pero te da una señal de lo que estás diciendo, de no renovación y de y de, y de, preocupación. y de estancamiento político de todo el país. O sea, están presentando a candidatos que impiden la renovación del partido. Pero la candidatura de Trump tiene ese mismo efecto. Ambos candidatos son un freno a opciones renovadoras en ambas corrientes. Bueno, pasada la administración de Trump, con olores pestilentes que conocemos, a pesar de eso, contra todo pronóstico, o a lo mejor con los pronósticos, el Partido Republicano no solo no se ha separado de él, sino que ha insistido en moverse cada vez más hacia la derecha. Y nada expresa mejor ese movimiento estúpido hacia los extremos que Ron DeSantis, aplastante ganador de la gobernación de Florida. Y es la estrella republicana naciente, no se ve otra en perspectiva. Parece que DeSantis cree que mientras más irracional y mientras más derechista, mejor puede ganarse la base electoral de Trump. Y yo creo que No, esa ya es una... perdió esa pelea, ya perdió esa pelea porque la base de Trump se fue con Trump.
La verdad es que Trump es un teflón al que ninguna suciedad se le pega porque él no apela a programa alguno. Es el que mejor responde al resentimiento social, a la agitación antisistema. Él no basa su fuerza en ninguna visión derechista, pero la conducta de DeSantis, independiente de que si ya perdió o todavía no ha perdido, es reveladora de los ánimos que dominan la precampaña republicana. Una competencia hacia la intransigencia, una competencia hacia la exaltación, es decir, una competencia por exaltar la gradería de sol, pensando que eso es lo que asegura los votos. O sea, un movimiento hacia la profundización de la irracionalidad. ¿Vieras cómo eso se parece al nazismo? Bueno, no voy a decir que es un movimiento nazista, pero la apelación de esa forma hacia la irracionalidad tiene un componente muy, muy, muy feo, muy, muy Pacho. peligroso. Así es. Pacho. En el Partido Demócrata, por su parte, todo está reforzando el centro derecha y el centro derecha más inocuo del partido. Y eso es lo que hace la cosa muy peligrosa, porque están presentándose sin ninguna base que entusiasme, a no ser el miedo de que vuelva Trump otra vez. Ahora, Ahí, yo te comentaba, Fausto, que había visto que la Cortés no se va a presentar y he visto a Sanders totalmente controlados, o sea, a la izquierda reculando por el miedo a Trump, no sé si es eso, y apoyando, retirándose de sus demandas y apoyando posición de Biden. La izquierda es dentro del partido se siente débil frente a ese centro derecha demócrata. es que el electorado pareciera estarse derechizando. La popularidad de Biden está muy baja. Entonces, la izquierda no postula cambios significativos que puedan significar división dentro del partido. Por ejemplo, va a haber elecciones en New York y Ocasio Cortés, Alexandra Ocasio Cortés, no quiere dividir. Se retira para darle un mejor chance a la otra candidata. Y bueno, parece que no ha surgido ningún relevo juvenil al liderazgo de Bernie Sanders. Y parece también que Bernie Sanders se retira de la política. Y apoya a Entonces, Biden frente a un Trump. O sea, no hay no esos. hay salida. Lo que te digo es que lo que uno lee es que la izquierda demócrata se siente muy débil y acepta que es el momento del centro derecha para que no gane la extrema derecha en Estados Unidos. ¿Verdad? De alguna manera es una decisión sana. Sí, En Alemania, cuando se acercó mataron. Hitler, se dividieron y le permitieron subir. Pero bueno, independientemente de esa situación, de todas maneras, las elecciones y la precampaña van a sacar a luz las posturas sobre diferentes temas, la guerra de Ucrania. Y ahí hablemos por lo menos cómo están las cosas. El Sí. campo demócrata está callado y parece simplemente seguir la línea de Biden desprovista de ningún fundamento estratégico, a no ser el mero desgaste de Rusia que se ha convertido en un tiro en el pie para Europa. Pero Pero una ganancia económica importante para Estados Unidos, que no se deja de ver mal en momento de crisis económica. en realidad, Mimi, no solamente es un fenómeno económico, sino que el bono norteamericano probablemente de la guerra de Ucrania, probablemente sea poner a Europa la triple bota de conducción militar, sometimiento político y dependencia económica de Estados Unidos. Es un fenómeno de hegemonía, no solamente de que eso le beneficia por la inflación. Y aquí me quiero detener un pequeño instante y referirme a Macron.
que después a su viaje a China reclamó para la Unión Europea autonomía estratégica frente a Estados Unidos y todo mundo, incluso aquí la nación, se rasgó las vestiduras. Mira, por mucho que se le reproche, no estaba inventando nada. En septiembre de 2020, el entonces presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, proclamaba que la autonomía estratégica era la meta de la generación suya. Y decía, entre mil cosas maravillosas que dijo, decía, no podemos ignorar que Estados Unidos tiene un creciente número de opciones geopolíticas que son contrarias a los intereses de Europa. No es Macron, Macron no estaba inventando nada. Por eso pienso que el cambio de vocabulario de todo esto, incluso de Michel, ese alineamiento y sometimiento de Europa a las prioridades políticas norteamericanas, puede ser el mejor activo que la guerra de Ucrania tiene para Biden. Pero veamos cómo se plantea la guerra de Ucrania entre los precandidatos republicanos. Ahí la cosa es polémica. Hay dos opciones. Dos precandidatos, más Trump, son tres, y el gobernador de Santis se han manifestado en abierta oposición. James David Vance, que es el senador de Ohio, dice que la guerra de Ucrania es un atolladero estratégico. DeSantis dice que la guerra es una disputa territorial en la que no hay que meterse. Josh Hawley, senador de Missouri, dice que la ayuda militar continua con esos paquetes son prioridades distorsionadas de un globalismo sin sentido. Y Trump, ya lo sabemos, para Trump, advierte, dice que eso se conocía, que es un viejo diseño la guerra de Ucrania de los neoconservadores del Estado profundo. Y dice que podría desembocar en la Tercera Guerra Mundial. Eso es una de las posiciones. La otra posición, que no tiene mucha fuerza porque son candidatos muy débiles, es Mike Pence y la neoconservadora Nikki Haley. Eso simplemente se pone detrás del presidente Biden. En lo que los demócratas y los republicanos están de acuerdo es que la amenaza número uno no es Ucrania, sino China, y que centrarse contra Moscú es una pérdida de oportunidad en la lucha contra Pekín. Y aquí la diferencia es el acento. Los republicanos se concentran en la derrota económica de China, defienden la relocalización de empresas, devolver las fábricas a Estados Unidos, reconstruir una base industrial en el Medio Oeste, aunque sea perdiendo competitividad. Para ellos, dicen, se puede competir aumentando impuestos. O sea, en las tiendas republicanas regresa la sombra del proteccionismo en relación a la lucha con China. Pero sus opciones no son las militares, Mimi. No son las Mientras militares. que sí aparecen del lado demócrata. Efectivamente, ahí dominan totalmente los neoconservadores que ya están propugnando alianzas y preparativos militares y están en plena programación de lo que ellos llaman acelerar la solución Taiwán. La solución Taiwán Y es le ponen enredar. fecha, 2030, que eso es espeluznante, pero incluso tienen fecha ya para esa salida de Taiwán. Bueno, es una historia de terror. Yo ya no voy a ver películas de terror. ¿Para qué? Mejor leo el periódico. Y lees El- los informes del Pentágono y, de, bueno, y Casa en la, Blanca. pro- en la próxima campaña, si no antes, en la precampaña, el electorado escuchará y decidirá entre políticas con relación también a Ucrania, a China y a los propios Estados Unidos. Efectivamente, yo soy un asiduo lector de la página web de la Casa Blanca, como te mostré hace poco. Por lo pronto, la cercanía de las elecciones va a acelerar la confrontación de todas las opciones políticas, domésticas e internacionales.
cómo se responderá a los desafíos sociales, cómo se abordará el fortalecimiento económico estratégico, cómo se abordará el tema de una guerra de desgaste en Europa cuando se necesitaría estar en Asia, cómo se comprenderá que se desestabilice el Oriente Medio cuando ya se decidieron salir de ahí. ¿Cómo enfrentar una economía amenazada por la inflación y con peligros financieros cuando necesitan un sólido respaldo frente al desafío chino? Y luego, lógico, ya sabemos dónde está cada uno, están los temas culturales en los que ya se sabe cómo se coloca cada bando. Esos son los problemas que se plantean y se van a plantear en el debate electoral y va a ser interesante seguirlo. Pero lo más importante en este punto, ante la realidad palpable del ascenso formidable de China, la clase norteamericana dirigente, política y económica, académica, está revisando sus planteamientos con relación a la globalización y a la ideología neoliberal inscrita en el consenso de Washington. Y en los últimos 5 minutos que me quedan, o 4, voy a tratar de referirme a un importante análisis que hizo nada menos que Jake Sullivan, el más importante asesor de la seguridad de la administración Biden. Hace apenas escasos 20 días, la página de la Casa Blanca publicó un discurso ante la Brookings Institution, que es el think tank demócrata más importante, bajo el título de renovación del liderazgo económico estadounidense. Sullivan se refirió directamente al orden económico posterior a la Guerra Fría. Dijo abierta y claramente que ese orden económico había fracasado. Dijo que debilitó el frente interno de Estados Unidos, erosionó el liderazgo tecnológico y sirvió más a China que a los Estados Unidos. Su conclusión es tajante. Dice que esa globalización ya no sirve los intereses de Estados Unidos. Sus palabras certifican que Estados Unidos, la élite estadounidense, ha dejado de creer en el orden económico internacional que promovió después de la Guerra Fría. Que incluye Banco Mundial, que incluye OSD, que incluye, o sea, todos los organismos. Sullivan dice que ya no funcionan en esta nueva época, que no funcionarán en esta nueva época que se está armando. Él se está refiriendo sobre todo al tipo de institucionalidad política post-Guerra Fría, no post-Segunda Guerra Mundial. En voz de Sullivan, la élite gobernante norteamericana considera que Estados Unidos está frente a un paradigma agotado y que es necesario construir uno nuevo. Y entonces Sullivan representa el reconocimiento oficial del fracaso de la lógica del consenso de Washington, el paradigma más importante después de la Guerra Fría. En palabras de Sullivan, y voy a leer aquí directamente, dice, es el fracaso del economicismo, la fantasía de sustituir el arte de gobernar la geopolítica con enfoques contables. El discurso de Sullivan es histórico porque abjura o abjura de los viejos supuestos en los que se ha basado la globalización durante 30 años. Y el paso de Sullivan no se puede entender como una salida personal intempestiva. Habló como alto consejero de seguridad del presidente y sus palabras fueron inmediatamente publicadas en la página web de la Casa Blanca. Perdón, yo cometí el error de meter al Banco Mundial. En realidad lo que él dijo es los TLC no funcionan, la OSD no puede dar seguimiento a lo que estamos nosotros visualizando que es el nuevo orden económico. Efectivamente, él está cuestionando fundamentalmente las instituciones post-Guerra Fría, no post-Segunda Guerra Mundial. Más bien está regresando más bien al tipo de institucionalidad que existía después de la Segunda Guerra Mundial. Y el Banco Mundial lo que hace referencia es de nueva forma. Pero aquí vamos a hacer un corte y regresamos
con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, les recordamos que nuestro programa de hoy es sobre Estados Unidos, su parte de aguas y además las posiciones geopolíticas, lo que está pasando al interno y lo que está pasando en su relación con el resto del mundo. Terminamos el programa viendo la gran revisión del establishment que hace Jack Sullivan en una conferencia, y cómo habla de la necesidad de eliminar las políticas neoliberales y las políticas de la globalización, y volver a y enfrentar el nuevo mundo con una política económica interna distinta y también en su relación con el resto del mundo. Mimi, efectivamente, Sullivan es una especie de revisionismo de las políticas, pero sobre todo de un tipo específico, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que decir que el neoliberalismo político interno y que fue impuesto internacionalmente y la globalización bajo estandarte neoliberal, que dice Sullivan debilitó estructuralmente a Estados Unidos, son solo dos de las formas de ejercicio de la hegemonía de Estados Unidos después de la Guerra Fría. Pero no son los únicos. Hay otra de consecuencias igualmente desastrosas. Es la tremenda influencia que tuvo el único sector industrial que no se debilitó. Porque no toda la capacidad industrial se fue a China, nada que ver. Tampoco dejó el Estado de invertir en infraestructura en todas partes. Hubo un sector donde el Estado invirtió sistemáticamente todos los años entre el 4 y el 5% de su Producto Interno Bruto, equivalente a más del 15% del presupuesto nacional. Es una cosa monstruosa. Ahí nadie reclamó un Estado pequeño, todo lo contrario, quería un Estado grande. Ese es el sector militar. Estados Unidos gasta prácticamente el 40% de todo el gasto militar del mundo. Y eso ahora. Hubo un momento en que gastaba el 60 y el 70% de todo el gasto militar del mundo. Y ese animal es un sector con un apetito voraz. Se alimenta con guerras. De ahí que el peso del lobby militar norteamericano tuvo un enorme peso para meter al país en guerras desastrosas que Estados Unidos, recordémoslo, siempre perdió. Perdió en Irak, perdió en Afganistán, perdió en Libia, ¿Ya? perdió en Siria. En Desde Yemen. desde la caída del muro de Berlín, Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra. Bueno, antes tampoco. Perdió en Vietnam. Pero eso no importa, Mimi. Si se pierde una guerra, se comienza otra, ¿no? Y aunque todas las guerras las ha perdido, de ninguna Mimi se ha arrepentido. Y eso sí que es muy importante Y a ha tener en tenido cuenta. crisis políticas y humanitarias enormes en esas regiones. Producto de esas guerras y migraciones y desplazamiento de poblaciones, el costo humano ha sido formidable. Y además, en lo que nos toca a nosotros, en lo que nos corresponde a lo que estamos discutiendo, que es cómo ha influido eso en la mentalidad, en el análisis, esa guerra ha influenciado fuertemente el pensamiento de las élites norteamericanas. Nadie lo dice mejor que Vance, el senador de Ohio. Dice, ahora te leo, durante toda mi vida adulta he visto presidentes lanzar a Estados Unidos a guerra temeraria sin conseguir ganarla. Dice, los líderes actuales de ambos partidos apoyaron la invasión de Irak, apoyaron la ocupación de Afganistán, apoyaron el cambio de régimen en Libia, apoyaron la guerra de guerrillas en Siria, todo con dinero, vida, y ninguno de esos conflictos servía a los intereses estadounidenses a largo plazo. Ron DeSantis sirvió en Irak y dijo, construir la democracia con las armas en una sociedad extranjera, ese es un disparate. Bueno,
en el tema militar, en Estados Unidos no hay ningún revisionismo específicamente entre los demócratas. Es una En el cosa tema de las muy, armas, de muy las armas en delicada. manos de ciudadanos tampoco. O sea, son temas intocables a pesar del costo que tienen ambas. Es correcto, Mimi, pero en el caso del tema militar existe un poderoso lobby Sí, claro. que termina produciendo guerras. La reflexión revisionista que expresa Sullivan es en lo económico y comercial. Pero bueno, sus palabras críticas son importantes porque son expresiones de una conciencia creciente de un retorno al fortalecimiento fiscal del Estado, a una mayor intervención estatal en la economía, a volver a invertir en infraestructura, en fin, En un seguridad retorno social y en mejorar los salarios de la clase media. y de la clase trabajadora. La- En fin, es una forma de retorno tradicional a la era Roosevelt y a la posguerra. Mimi, por eso era importante ver que él no está criticando las instituciones de la posguerra. Es, es una posición de tratar de dotarse de una política industrial. Y Sullivan se refiere explícitamente a las políticas de posguerra mundial. y volver a la socialdemocracia, ¿verdad? Como guía del Estado norteamericano, en la línea de Roosevelt y en la línea también de Johnson, ¿verdad? Efectivamente, todavía no representa una crítica del desgaste que ha significado la concentración obsesiva del predominio militar en todas partes del mundo, por encima de otras prioridades de política exterior. En particular, eh, todavía no entiende la gravedad de haber perdido el poder blando de los Estados Unidos, la promoción de entendimientos y acuerdos en zonas de conflicto. La Una, cooperación, además, sí, económica. es correcto. Un aspecto poco mencionado, precisamente, es el giro de la política hegemónica de los Estados Unidos después de la Guerra Fría, con el giro, con el cambio de la idea después de la caída del muro de Berlín. Poco a poco, Estados Unidos dejó de necesitar poder blando, dejó de construir la imagen bondadosa de un país que ofrece ayuda económica y tecnológica y que se preocupa por las naciones más desfavorecidas. Se corre La con sus idea, helicópteros cuando en algún país hay un desastre natural, ¿verdad? Eso ya no existe. la idea, institución de poder blando, bajo su perfil y de acuerdo a la filosofía neoliberal de su hegemonía después de la Guerra Fría, decidió también dejar que el mercado resolviera los problemas de los países más pobres o en necesidad de apoyo. Sin embargo, aunque las ideas expresadas por Sullivan representan la existencia real del inicio de un pensamiento revisionista, eh, no es nada claro, y él lo confiesa, que ese pensamiento se haya arraigado y sea ya conciencia hegemónica en los círculos de poder de Estados Unidos. Estados Unidos todavía estaba bajo los impactos de las grietas de sus políticas liberales, porque esas grietas crearon un monstruo que ahora tiene vida propia y se defiende. ¿De dónde sacarán las fuerzas para ponerle impuestos? Las grietas del neoliberalismo tienen al país en condiciones brutales de polarización. Y esa polarización anula los liderazgos unificadores. Y sin liderazgos unificadores no se construyen consensos. Y sin construir consenso, Hay la visión de políticas de Sol, Estado. no, la visión de Sullivan no tiene forma de traducirse en política pública. Representa más bien la visión de Sullivan, la desesperación de un país en crisis de definiciones. Las divisiones paralizan. Las divisiones entre élites intelectuales y sectores de baja educación
las divisiones entre la zona costera metropolitana y las zonas periféricas, las rupturas culturales epistemológicas entre sectores conservadores y nuevas formas disruptivas de familias, preferencias sexuales, conflictos étnicos y raciales, políticas educativas, en fin. A los problemas de los ejes centrales de las políticas económicas se suman todo ese tipo de luchas culturales y de identidad de todo tipo. Y no menos importante es el crecimiento del peso que tiene el neopentecostalismo extremista que se coloca a la vanguardia de los sectores conservadores en las luchas culturales. Y no nos olvidemos que la guerra de Afganistán y en particular la invasión de Irak tenían un fuerte componente del evangelismo del gobierno del renacido cristiano George W. Bush. Por eso Trump es un síntoma, no la enfermedad. La misma persistencia de su fuerza electoral y la nada lejana posibilidad de que pueda ser reelecto es la mejor manifestación del juego de tendencias destructivas En en nuestro Estados país tan Unidos. dividido es imposible crear una política de Estado, pero además lo dijiste, y es que lo pasaste muy por encima. Dijiste, ¿quién los va a volver a hacer pagar impuestos? ¿Verdad? Sí, Esa plutocracia que creó el neoliberalismo jamás va a ceder sus ventajas económicas, que ha creado unas desigualdades enormes, ¿verdad? Al interno, en el mundo y al interno de los Estados Unidos. De los así, profesionales para arriba, el mundo es. De los profesionales exitosos para abajo, que han perdido un porcentaje de su riqueza, el país entero, hasta llegar a millones de miseria, en miseria. es, efectivamente, y en realidad pasé un poquito por encima porque pensaba abordarlo un A poquito, más adelante. sobre todo al final. El punto es de dónde viene todo ese panorama desalentador, cuál es su génesis. Estamos ante el resultado de un triple set de abandonos, de rupturas de consensos hegemónicas en las políticas de Estado de la posguerra, post-segunda guerra mundial. Sullivan lo comprende y lo confiesa abiertamente. Primero se rompió el consenso político sobre la creación estatal de redes sociales de apoyo a los sectores más desfavorecidos. Después se abandonó la inversión en infraestructuras. Y ya después de la Guerra Fría, se comenzó la deslocalización industrial. La situación actual de los Estados Unidos es consecuencia de ese triple proceso. Por eso yo quisiera que nos detuvieras un momentito a analizar ese proceso. Estados Unidos había construido la hegemonía política de una ética social en una época liderada por el Partido Demócrata que había comenzado con la presidencia de Franklin Roosevelt en el 33 y que se resumió en la forma de un nuevo contrato social que además tomó ese nombre, New Deal, nuevo contrato. En él se institucionalizó el seguro social, se realizaron grandes inversiones en infraestructura, se fortalecieron organizaciones sindicales, se universalizó la educación pública, se facilitó los colegios de educación incluso para la población de color. Y gobierno tras gobierno se siguió avanzando, avanzando socialmente, Mimi, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. El consenso político de aquella época entendía y aceptaba que el gobierno creciera y que se fortaleciera para proporcionar toda esa gama cada vez más amplia de protección social por una parte y de inversiones en infraestructura en las que había un entendimiento básico. Para eso se necesitaba un sistema fiscal fuerte y progresivo con respaldo, Mimi, esto es importante, de un sistema electoral que pusiera límites a las donaciones y que se tuviera que poner por escrito el nombre de los donantes. Y Eso todo se lo que combina. acabas de decir desapareció. Vamos a ir a eso, vamos a ir a eso. Eso se combinaba con políticas industriales que reforzaron un creciente movimiento obrero organizado y también con fuertes
inversiones en infraestructuras agrícolas regionales, carreteras, inversiones locales, favorecían procesos de desarrollo económico y social en las periferias. El punto culminante de esa hegemonía llegó con los derechos civiles y con los proyectos de la gran sociedad de Lyndon Johnson, pero hasta ahí llegó. Topó con pared. Este bloque histórico mayoritario se derrumbó con la guerra de Vietnam. Esa guerra fue un gasto desproporcionado al fisco que paralizó inversiones sociales e infraestructura. También produjo un repudio nacional a esa guerra y creó un abismo de credibilidad para la clase política. Y después, la patada hacia atrás, la reacción a la victoria de los derechos civiles, tuvo una reacción negativa en los sectores blancos. Se dio un éxodo masivo de votantes blancos hacia el Partido Republicano, sobre todo en los estados centrales y sureños. Los republicanos se fueron convirtiendo en el partido de la reacción blanca y de los sectores de más altos ingresos que querían disminuir su carga fiscal. Y así se comenzó a perfilar la hegemonía de lo que sería después el neoliberalismo. El resultado fue una formidable, en realidad, parálisis del crecimiento de ingresos de la clase obrera y una fuerte acentuación de las diferencias sociales. El consenso socialdemócrata o casi socialdemócrata que existía murió. Nació otro consenso dominante en la élite política: desmantelar el Estado, el consenso de Washington, dejar todo en manos del mercado. Y aquí viene una cosa muy importante. El Partido Republicano reforzado tiene un problema. No tiene base de masas en las zonas periféricas y centrales. Y entonces, fondos masivos de multimillonarios conservadores reforzaron el crecimiento de mega iglesias pentecostales que les permitieron desarrollar una base republicana de masa. Fue el partido de masa, los pentecostales, en una zona donde no habían llegado, en las zonas periféricas, en las zonas centrales. Bueno, la victoria de Reagan en 1981 culminó ese proceso. Reagan comenzó construyendo la idea del Estado pequeño, un retorno al liberalismo clásico del laissez-faire, laissez-passer, que se traduce en que el Estado no se mete en economía. Los que se oponían a esa política le pusieron un nombre: neoliberalismo. Se caracterizó con una baja formidable de impuestos y la privatización de todas las empresas de servicios públicos. Y luego vino, en el propio momento del propio Reagan, en la cumbre de ese proceso, la caída del muro de Berlín. Y entonces la globalización le cayó al pelo a los empresarios, que pudieron no solo pagar bajos impuestos, sino no pagarlos del todo. Ya no tenían que bajar salarios, se iban simplemente donde los salarios ya eran bajos. Arrancó la deslocalización de empresas hacia China. Ahí mismo se paralizó en Estados Unidos el crecimiento de ingresos de los salarios. Cualquier aumento, por mínimo que fuera, arriesgaba disminuir la competitividad. Y entonces, la empresa que sostenía ese empleo se podría ir a China, o a México, o a Costa Rica, sin sindicato y sin capacidad de negociación. Solo quedaba la rabia que ahora el propio sistema lanza contra China. El discurso de Sullivan es una mirada crítica a ese proceso y a las consecuencias nefastas que ha tenido y que tiene para la hegemonía norteamericana. Es que Sullivan está entendiendo que no se puede fortalecer los Estados Unidos sin que se fortalezcan los norteamericanos, las familias, los trabajadores, la clase media norteamericana. Pero por mucho que Sullivan y otros lo quieran, la realidad política de Estados Unidos impide, vos lo dijiste, lo has repetido, lo volvés a decir y tenés absolutamente toda la razón, así no se crea una política pública de Estado. No se crea un consenso. El mismo sistema político lo impide. Mira, Piketty, Sachs y muchos economistas dicen que la disminución de impuestos significa la mayor transferencia de riqueza de pobres y clase media a
ricos en toda la historia de la humanidad. Pero lo han logrado a través de un sistema electoral que controlan a través de la Corte Suprema, bajo su hegemonía ideológica. Pueden hacer su propia campaña publicitaria a favor del candidato que quieran, con su propia línea. No tienen siquiera obligación de consultarle a los propios candidatos. No hay límite de suma. Es totalmente anónima. 14 No tiene, mil millones de dólares gastados en la campaña anterior. en la campaña anterior, efectivamente. El poder así logrado bloquea cualquier cambio. Y tienen además un filibusterismo que lo garantiza, en cambio, en caso, ¿verdad? Que el partido que gane quiera Tenga hacerlo, mayoría en un tenga parlamento. una mayoría básica, tendría que tener Y una mayoría del 75%. lo que ha hecho que Bueno, los parlamentos no sean funcionales en este momento en Estados y, Unidos. y adicionalmente, Mimi, el hecho mismo de que se hayan reforzado en el centro viene respaldado además por el sistema electoral norteamericano, por la existencia del colegio electoral, por la desigual representación legislativa que tienen las poblaciones más atrasadas con relación a las costas y a las ciudades más grandes, donde podría haber un movimiento más progresivo. Los Y últimos es, presidentes republicanos, todos han perdido el voto popular. así es una forma bastante sistemática. Y entonces estamos aquí ante esa durísima, terrible situación de las parálisis que han existido en los Estados Unidos y lo que eso puede significar tal vez para nosotros, ¿verdad? Para América Latina. También leí que no sé si era en Sullivan o Sachs, o sea, el cómo las redes sociales ha colaborado además en que no haya, además de la división y polarización, en que no pueda haber un discurso nacional, ¿verdad? Y sin discurso nacional no hay posibilidad de búsqueda de consensos. Efectivamente, Mimi, eso lo habla Sachs y lo pone como el elemento, ese es un elemento importantísimo porque ya no necesitan, como lo hacen, el control total de los medios masivos de comunicación, que eso siempre ha estado, imagínate, mira quiénes son los dueños del New York Times, mira quiénes son los dueños del Washington Post, mira quiénes son los dueños De eh, Fox News. de Fox News y ¿cómo se llama esta? Que es financiera, el Financial Times y todos estos. Eh, ahora no, ahora tienen las posibilidades de llegar a gusto y medida y de forma precisa a los gustos de cada uno de los electores. Se ha creado un sistema masivo de control. Es increíble porque se critica a China por la vigilancia cuando la democracia tiene un sistema de control que es muchísimo más efectivo con la Ahora, apariencia del pausa. apostolado. Perdón, pero es que se nos está acabando el tiempo. Y lo que Correcto. esto me señala es que necesitamos el próximo programa seguir con el tema. Y es por algo muy importante y es algo que el mismo Jack Sullivan señala. La necesidad de que en la parte geopolítica Estados Unidos recupere en lo que tiene que ver con los minerales críticos para la producción de los conductores y señala el litio solo tenemos el 4%, el cobalto el 13%, del níquel el 0% y del grafito el 0%. 80% lo procesa China. Esos minerales están en América Latina y esto quiere decir que en la geopolítica de la nueva posicionamiento de Estados Unidos va a haber muchas olas hacia el cono sur del continente. Entonces, hagamos un próximo programa para hablar Estados Unidos, su geopolítica y lo que puede esperar América Latina. Claro, ya nos puso como blanco. Podemos esperar las balas, porque las balas es lo mejor que saben hacer.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Mimi. Buenas tardes.